Buenos días para todos, qué rico tenerlos por acá. Vamos a tener, perdón un segundo, vamos a tener una conferencia, vamos a tener una charla acerca de la evaluación de competencias como estrategia de talento humano. ¿Qué pasó con, perdón? Dianita, en este momento no tenemos acceso a tu cámara. Ok, ¿qué quieres que haga? Ya. Ok, Perfecto. listo, gracias. Qué rico tenerlos por acá. Para mí es un placer estar realmente compartiendo algunos de los conocimientos que he adquirido durante la posibilidad de mi profesión y de mi experiencia laboral. Como decía Jenny, mi nombre es Diana Mejía, soy psicóloga y trabajo realmente con mucho gusto con las organizaciones y con las personas. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Voy a apagar la cámara para que tengamos un poco mejor de internet, pero cualquier cosa me pueden hablar y podemos mirar en el chat. El objetivo de esta charla es conocer la importancia de utilizar la evaluación por competencias como estrategia del talento humano y cómo desarrollarla. En las organizaciones nos piden en las áreas de talento humano que tengamos gente que realmente sea competente y que le guste hacer su trabajo. Y para esto a veces nos exigen que hagamos evaluaciones de desempeño, evaluaciones por objetivos, y nosotros les vamos a presentar la posibilidad de lo que es la evaluación por competencias para ser parte del proceso estratégico de las organizaciones. Vamos a mirar, esta es la agenda. ¿Qué es la evaluación por competencias? ¿Por qué es estratégica la evaluación por competencias? Porque a veces no lo alcanzamos a visualizar. ¿Cuáles son las rutas para diseñar una estrategia de talento humano con base en la evaluación de competencias? Y algunas recomendaciones. Las preguntas las vamos a hacer al final. Vamos a abrir un panel para, si ustedes tienen algunas dudas, con muchísimo gusto lo vamos a conversar al final. Bueno, ¿qué es la evaluación por competencias? La evaluación por competencias realmente aparece en un momento de la historia de la administración del talento humano, respondiendo a unas necesidades de lograr éxitos y productividad dentro de las organizaciones. ¿Qué sucede cuando tenemos ya un personal que no tiene totalmente las competencias que necesitamos, que ya están seleccionados, que ya están en sus cargos? Entonces aparece este proceso como parte de la estrategia de las organizaciones, no solo para mirar hacia el pasado, sino para mirar al futuro. Hay una diferencia entre lo que es la evaluación de desempeño y la evaluación por competencias que es bastante importante. Una evaluación de desempeño nos dice, es un proceso que nos dice cómo está cumpliendo la persona con su cargo, cómo lo está haciendo, qué cumplimiento, nuevamente digo la palabra, tiene dentro de su labor para la cual fue contratado. Lo que sucede con este proceso de evaluación de desempeño es que se ha vuelto tan engorroso en muchísimas organizaciones que terminamos haciendo evaluación de desempeño del año anterior y cuando miramos el presente, pues ya es algo completamente diferente y no nos permite hacer una programación o una planeación asertiva o acertada del mejoramiento de el potencial del personal que tenemos dentro de la organización. Cuando estamos en la evaluación de desempeño, ¿qué sucede? Hay muchas variables que en la evaluación por desempeño y en la evaluación por objetivos no se tienen en cuenta. Solo se tienen en cuenta los logros y los resultados que estamos esperando para el cargo. Y muchas veces no corresponde a la habilidad de la persona por algunas circunstancias externas.
Cuando hacemos la evaluación por competencias, vemos realmente el potencial que tiene la persona para crecer dentro de la organización. La evaluación por competencias puede utilizarse en diferentes procesos de talento humano, ahora la vamos a ver, y es un proceso técnico basado en pruebas internacionalmente reconocidas o en observaciones por expertos que nos permitan realmente ver en forma individual el comportamiento y las habilidades que tienen las personas. La evaluación por competencias tiene el gran enfoque de visión hacia el futuro, del desarrollo personal. Cuando hablamos de la evaluación de desempeño, tenemos una dificultad y es la capacitación de los jefes inmediatos para hacer las evaluaciones de desempeño. Muchas veces terminamos teniendo una tendencia a tener una calificación alta por parte del jefe, porque los jefes no quieren tener conflictos de manejo relacional con sus personas, con las personas que tienen a cargo. Y esto no nos permite visualizar realmente qué es lo que está pasando con el desarrollo de las personas. En la evaluación de competencias, sí vamos a poder tener la calificación real de si es alta, media o baja la competencia con relación a los sectores y a las organizaciones. Entonces vamos a empezar a mirar cómo se hace una evaluación por competencias. Para explicar la evaluación por competencias, pues vamos a poner un ejemplo, algo de lo que yo les decía hace un rato. Si una persona comercial puede no haber llegado a los mismos objetivos que un compañero, entonces esta persona pierde la posibilidad de ascender o de que lo tengamos en cuenta porque no tuvo los mismos resultados comerciales que la otra persona. Pero resulta que puede tener unos sectores diferentes, puede tener unos clientes más difíciles o puede tener algunas dificultades geográficas, por decirle algo, por la zona, porque queda en otro lugar. Entonces resulta muy complicado ver si esta persona realmente, aunque no ha cumplido los objetivos igual que su compañero de trabajo, puede llegar a ocupar un cargo diferente o un ascenso o un traslado, porque no sabemos cuál es su potencial hacia el futuro. La evaluación por competencias nos da esa posibilidad de mirar hacia dónde podemos llevar al empleado y hacia dónde podemos desarrollar sus habilidades, si las tiene o no las tiene, si hay potencial o no hay potencial con respecto a las competencias que requerimos para los cargos. Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente la evaluación por competencias es un proceso que va a largo plazo hacia el futuro, no se queda en el pasado, sino que mira el presente para poder tener una posibilidad de potencializar a la gente. Un beneficio de esta evaluación por competencias es que nos permite conocer el método de trabajo, nos permite ver cómo lo está haciendo, cómo se siente, qué habilidades se está desarrollando, mientras que la evaluación por objetivos solo se centra en los resultados y en los números. La evaluación por competencias puede ser tener un tinte cualitativo de observación, pero lo podemos convertir en cuantitativo. Nos podemos permitir tener la evaluación de números de estas competencias para poder jalonarlas. En algunas organizaciones no tenemos claro qué talento humano o nos enredamos tanto con las palabras que usamos en talento humano que el objetivo del área se convierte en algo muy grande. Yo siempre he aconsejado que orientemos los objetivos de talento humano hacia lo siguiente: estratégicamente tener personas competentes y satisfechas. Eso es lo que necesitan las organizaciones. Las organizaciones requieren de personas que sepan hacer las cosas, que tengan potencial y que se sientan contentas haciendo el trabajo. Entonces, desde el punto de vista estratégico, lograr que nuestro objetivo de talento humano esté en el plan estratégico de la organización va a permitir que la empresa crezca hacia el éxito. Sabemos y tenemos claro en nuestra conciencia que las personas son las que hacen el trabajo, son las que producen, son las que llevan al éxito a la organización. Entonces, cuando yo les digo o les planteo, tengan en cuenta que el objetivo de esta área que es tan álgida o de los gerentes que tienen que mirar
en las empresas medianas y pequeñas, cómo manejar el talento humano, la recomendación es tengan personas competentes y que se sientan contentas. ¿Eso qué quiere decir? Que si voy a contratar una persona que va a barrer el comedor de los empleados, que sea una persona que lo sepa hacer, o sea, que sea competente, pero que también sea feliz haciendo esto, le guste barrer. Entonces, en esa medida las cosas van a fluir y van a funcionar mejor dentro de la organización. El éxito de una empresa está realmente estratégicamente en nuestra área de talento humano. Generalmente en las estrategias, ¿qué pasa con talento humano? Que los indicadores con los cuales nos miden son el ausentismo, generalmente los indicadores del sistema de gestión de salud en el trabajo, que está aquí. Pero realmente queremos llegar a que la productividad de la organización esté impactada por nosotros, por tener personas competentes y satisfechas. Eso a veces parece como muy complicado, pero lo más importante es poder tener una evaluación por competencias de la gente si estamos estratégicamente pensando en qué vamos a desarrollar a las personas. También el otro indicador que es muy importante dentro de la organización es saber que la gente esté contenta, motivada. En este momento estamos atravesando unos cambios organizacionales. Las personas trabajaron en su casa, algunas ya están presencial, algunas se sienten incómodas nuevamente en las empresas, otras se sienten incómodas en su organización. Y debemos tener claro cuál es la satisfacción del personal, cómo se está sintiendo, el bienestar de la gente, también para que sea productivo. Entonces, quiero hacer énfasis en que la estrategia realmente de nosotros como área de talento humano, de los gerentes con respecto a las personas de su organización, es tener claro que la competencia y la satisfacción nos van a permitir llegar más rápidamente al éxito y va a impactar exactamente en la productividad de la organización. La historia de las competencias empieza hace algunos años en el siglo pasado, cuando se dieron cuenta los empresarios de que si las personas eran las que necesitaban y se sentían contentas, las cosas funcionaban mejor. Hicieron una evaluación de los mejores trabajadores y encontraron que habían unas competencias tipo clave que permitían que en cada organización fueran exitosas. Entonces, hay unos pasos muy importantes con respecto a la evaluación por competencias. La ruta del diseño es, primero, definir cuáles son las competencias reales de la organización que vamos a evaluar. ¿Dónde necesitamos mover a las personas? Tener un diagnóstico real. Para eso hay que hacer una planeación del proceso de evaluación con fechas específicas. Después de que tienen ustedes las competencias a evaluar, tener clara la planeación, incluir dentro de esta evaluación el diseño del sistema de información, cómo lo vamos a administrar, cómo vamos a manejar, porque es una información muy valiosa que debemos seguir haciéndole seguimiento y hay que desarrollar un sistema, diseñar el sistema o comprar una aplicación que les permita a ustedes llevar el recorrido de potencial de las personas. Generalmente aquí en Colombia, los software de talento humano se dedican a la nómina, a tener básicamente la nómina, los datos demográficos y el manejo de algunos indicadores como ausentismo y algunas cosas. Pero también vienen incluidos algunos paquetes que vienen con administración de la información para el desarrollo de la gente. Realmente es muy importante en este proceso tener cómo administrar la información para que esto no se vaya a salir de las manos si ustedes no tengan dificultades en administrar el indicador. Hay que hacer un diagnóstico para coger una historia base de cómo está la competencia de la organización. Escoger y diseñar cómo lo vamos a administrar. La planeación de este proceso es fundamental y también empieza con una etapa cuando ya lo tenemos diseñado y lo vamos a implementar. Muy importante la divulgación del proceso de divulgación. Muchísimas veces
se hace evaluación por competencias y la gente cree que es una evaluación de desempeño. Y en la evaluación por competencias encontramos algunos puntajes bajos, otros medios, y las personas se asustan, porque, a ver, si me fue mal en esta prueba, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me van a echar? ¿Voy a perder el trabajo? Realmente en la divulgación de este proceso hay mucha parte del éxito para que las cosas cambien, para que las personas tengan capacidad y conciencia de que si hay algo que hay que cambiar, pues hay que saber dónde estamos. Yo generalmente le digo a las personas, si yo quiero bajar de peso, pues debo subirme a una pesa que me diga cuánto estoy pesando y saber cuánto debo bajar. Si voy a hacer una evaluación por competencias dentro de la organización, pues debo saber dónde estoy. Generalmente el indicador estratégico de evaluación por competencias debe ser medido con base en un diagnóstico inicial y poner unos ideales para cada cargo, puede ser por niveles, y de acuerdo a eso hacer el proceso de divulgación y contarle muy bien a las personas qué es lo que se va a hacer. Llega el gran volumen de lo que es la evaluación por competencias, la evaluación y formación de los evaluadores y en la escogencia de expertos para hacer esta evaluación es muy importante. No todo el mundo tiene la formación en lo que es la observación de conductas, la observación de competencias, y es muy recomendable que las personas que formen parte de esta evaluación lo sepan hacer. Entonces, también dentro de la planeación del proceso de evaluación, deben ustedes saber exactamente qué personas van a ser las que van a hacer la evaluación, con qué pruebas, con qué tipo de metodologías, que sean expertos, que no vayan a dar datos que no son. Luego de que se hace la evaluación, seguimos con la fase de informes y retroalimentación. No se puede evaluar a alguien y después no decirle cómo le fue. ¿Por qué razón? Es un tip muy importante que al final voy a resaltar nuevamente, porque a veces las personas creen que esto es como algo inadecuado, como que la empresa me está mirando, me está vigilando, ¿qué pasará con eso? O sea, eso crea mucha incertidumbre y daña cualquier proceso de desarrollo dentro de una organización. Hay que hacer informes y hacer retroalimentación individual. Es ahí donde a las organizaciones a veces hacer este proceso les parece un poco engorroso, pero una vez que uno tiene un diagnóstico inicial y una base para poder comparar hacia dónde queremos llevar a las personas por competencias, nos va a permitir ser muy asertivos en el plan de desarrollo, en el plan de formación y potencialización de la gente, porque así vamos a poder mostrar resultados el año entrante de hacia dónde vamos a mover. Ejemplo, necesito que el trabajo en equipo, ahora después del trabajo virtual, mejore, porque hacer equipo en forma virtual es muy difícil. Estamos en un momento que nos están retando a sacar otras habilidades como jefes o como líderes, y entonces para el año entrante necesitamos que todo el mundo tenga un mejor nivel de manejo de equipos a nivel virtual y a nivel presencial. Entonces nuestro proceso de formación se va a enfocar allí, pero hay que evaluarlo y mirar en dónde estamos, en dónde va el trabajo en equipo y hacia dónde queremos llevarlo, porque nos está impactando los resultados individuales de la gente. Es un ejemplo, ¿sí? Y también contarle a la gente, mire, es muy importante para la organización para el año entrante el trabajo en equipo, entonces vamos a evaluarnos y vamos a movernos y vamos a formarnos, ¿ok? Después de que ya tenemos informe y retroalimentación, hay que hacer una planeación de acciones para subir y mejorar el nivel de competencias. En algunas oportunidades los empresarios o los jefes creen tener gente que está con un alto nivel de competencias, y cuando hacemos las evaluaciones y miramos realmente en dónde está la competencia de las personas, se asombran, dicen, no, yo pensé que esto era más alto. Y quiero estar más alto, sí,
Mover a las personas no es inmediato. Hay que decirle a los jefes y a los gerentes que mover las competencias requiere, primero, de que la persona se involucre en el proceso de transformación. El empleado debe ser parte fundamental de esa primera conciencia e intención de cambiar y de transformar su propia competencia. Y ya el resto es la planeación de las acciones. Luego de esto también, obviamente, hacerle el seguimiento semestral o anual de acuerdo con lo definido como indicador estratégico. Entonces, resumiendo, debemos lograr tener primero el diagnóstico organizacional o individual, saber exactamente dónde está. Pero para eso debemos, recuerden, tener qué competencias son importantes para la productividad de la empresa. Cuando hablamos del sistema de competencias, hablamos de que dentro de una organización hay que definir las competencias que llevan al éxito a esa organización. No puede ser generalizable en algunos casos. Podemos generalizar, pero deben responder las competencias a nuestra misión y visión de la organización para poder acompañar como talento humano ese crecimiento de la organización que quieren los dueños o los accionistas o la organización o el gobierno y ser muy coherentes con ese diagnóstico de competencias. Esta competencia sale de la descripción del cargo y del perfil por competencias, que en algún momento esa conferencia está disponible en nuestro sistema, si la quieren volver a ver, cómo encontrar las competencias y el perfilamiento. Tener un sistema de información que administre la competencia, porque si estamos hablando de una organización chiquita o pequeña que tiene 10 o 15 empleados, pues no hay problema. Pero cuando estamos hablando de empresas que tienen más de 50 trabajadores, esto empieza a complicarse un poco. Muchas veces en algunas organizaciones medianas y pequeñas se utiliza un diseño de macros con el Excel que nos maneja y nos administra perfectamente la puntuación y la validación. En algunas organizaciones, como les decía, compran un software de talento humano que tiene la administración de temas de formación y se diseña y se caracteriza de acuerdo a lo que se necesite. Pero sí es una recomendación no hacerlo solo en papel. Realmente poder administrar esta información es fundamental. Luego de que ya tenemos esto, el entrenamiento de los observadores. En algún momento yo tuve una conferencia hace algunos meses sobre la selección por competencias y la importancia de lograr mejorar la capacidad de observación de las conductas. Hay que tener claro que los observadores de la evaluación de competencias deben ser expertos en observar competencias. No puede ser que pongamos jefes a observar competencias y no tengan la capacidad de ser objetivos. Nos volvería a pasar lo mismo que nos pasa con la evaluación de desempeño. Hay que llegar a diseñar el método de evaluación. ¿Qué significa esto? Si yo voy a mirar una competencia como trabajo en equipo, por ejemplo, puedo decir que la voy a medir a través de una prueba psicotécnica, una observación en un assessment center y una entrevista. Eso lo puedo definir antes de hacer la evaluación completa y puedo colocar los puntajes que se requieren que me permitan ver qué tan lejos o qué tan cerca están las personas de lo que yo necesito. Eso requiere de expertos, de personas de talento humano que sepan diseñar métodos de evaluación. No se puede uno inventar que si sacó 5 está bien y el 4 está regular. No, realmente, porque estamos hablando del futuro de las personas que nos generan el éxito dentro de la organización. Y para crear credibilidad dentro de la organización debe ser un sistema sencillo, práctico y que le permita a las personas saber cómo lo van a evaluar. Estos resultados y análisis de acuerdo con el método escogido deben ir a un informe gerencial y nuevamente les digo, hacer una retroalimentación personal.
¿Qué sale de la evaluación de competencias? Por decirles algo, hace algunos años, hace poco, perdón, sí, no, hace, ya con la pandemia se le pierde a uno el tiempo. Hace algunos años hice una evaluación por competencias de toda una organización del área comercial. Entonces se tenía definido cuál era el ideal de cada uno de los niveles de los cargos en las diferentes competencias. Hicimos la evaluación con un diseño muy simple, con un assessment center y unas pruebas psicotécnicas. Al final, encontramos la brecha persona por persona y pudimos hacer una planeación de un 70-30 de formación, de qué le toca a la organización y qué le toca a la persona movilizarse, y en la retroalimentación personal lo que se logró fue poder transmitir esa información y lograr el compromiso tanto de los jefes como de las personas en transformar su competencia. Si yo tengo dificultades en el manejo de la comunicación, pues voy a tomar cursos de comunicación, voy a hacerme comprometido para subir mi puntaje para la próxima evaluación. Entonces, el diseño de la proyección hacia adelante del futuro depende de estos resultados que tengamos. Es una proyección hacia la capacitación, el desarrollo, la formación, pero hay también algunos otros procesos que son importantes. Nosotros tenemos un modelo de formación y entrenamiento en competencias, donde agrupamos las competencias en estos 4 grandes grupos, perdón la redundancia. Las competencias de relacionamiento, donde encontramos estas 4. Para nosotros son estas 4 las básicas del relacionamiento: la estabilidad emocional, el manejo de la presión, la empatía, trabajo en equipo y desarrollo de otros, y la orientación al cliente. Para nosotros esas competencias de relacionamiento son las que evaluamos cuando nos dice alguna organización: necesito ver cómo está funcionando la gente. Pero tú puedes también evaluar solo, por ejemplo, el trabajo en equipo y la orientación al cliente, si son las competencias que tienes dentro de tu organización. También en este momento la estabilidad emocional y el manejo de la inteligencia emocional es fundamental con todos los cambios que hemos tenido y el nivel de adaptación que se requiere. En competencias de comunicación tenemos comunicación asertiva, comunicación de retroalimentación y la capacidad de escucha. Son 3 subdivisiones que me permiten mirar cómo están las competencias de comunicación. Si yo quiero ver qué tan asertiva es la gente o necesito que la gente en esta organización sea asertiva, pues medimos la comunicación asertiva. Las competencias estratégicas son estas: creatividad y productividad, negociación, pensamiento estratégico, toma de decisiones y la adaptabilidad al cambio. Podemos escoger. Y las competencias de logro y cumplimiento es el liderazgo, la facilitación y la orientación al logro y al cumplimiento. Entonces, aquí les presento este modelo para que tengan en cuenta que cuando vamos a escoger qué vamos a evaluar, debemos tener muy definido qué es lo que requiere cada una de las organizaciones, cada empresa, qué es lo que requiere mi empresa para cumplir su misión, su propósito. En esa medida, la evaluación por competencias se vuelve estratégica. Nos suben al plan estratégico, nos encargan la responsabilidad de ser parte de la productividad de la organización. Talento humano muchos años terminó siendo un segundo plano abajo de las administraciones y de las finanzas, dedicadas a hacer selección y hacer nómina y hacer algunos cursitos de capacitación. En esta charla les quiero transmitir que si ustedes logran ser estratégicos, esta es una de las formas como pueden ayudar a caminar y a que el negocio sea productivo y estratégicamente el área llegue a impactar muy bien los resultados. Nuestra área no es tan tangible, entonces hay que volverla tangible, cuantitativa, volvernos expertos en mostrarnos que manejamos estratégicamente el talento humano. Y esta es una estrategia, ¿ok?
¿Qué tipo de actividades podemos tener para evidenciar competencias? Y podemos incluir dentro del método que vamos a diseñar para evaluar el diagnóstico o el estudio base con el cual vamos a montar un curso de formación o de desarrollo. La entrevista por competencias, ustedes la encuentran también en nuestra red. También yo dicté hace algún tiempo la conferencia de entrevista por competencias, que es poder evidenciar realmente la experiencia de las personas en cada una de las competencias de la organización. Un assessment center. ¿Qué es un assessment center? Es una entrevista grupal, colectiva, donde se diseña, por ejemplo, casos y ejercicios o dinámicas donde queremos observar en vivo y en directo a cada uno de los candidatos o a cada una de las personas de la organización. Si queremos ver cómo trabajan en equipo, podemos hacer una estrategia de una dinámica de trabajo en equipo colectiva, donde los pongamos con un caso o con un ejercicio que deban desarrollar, y allí puntualmente tenemos observadores que van a puntuar el comportamiento de las personas. Por eso es tan importante que al diseñar, los expertos o los observadores también tengan capacitación en manejo de observación de comportamientos y de competencias. Podemos utilizar pruebas psicotécnicas. Hay unas pruebas específicas donde nos dicen exactamente en qué punto está la persona, comparándolo con personas del mismo nivel de cargo, del mismo nivel de organización o del mismo sector de organización que tenemos, con una confiabilidad y una viabilidad bastante alta, una validez de resultados alta, y nos va a permitir también tener un punto de apoyo para poder hacer observaciones dentro de un assessment center. No todo lo que sale en las pruebas psicotécnicas puede llegar a ser totalmente un 100% real. Entonces, por eso se recomienda dividir la evaluación de competencias con pruebas psicotécnicas, con casos y con observaciones directas. Bueno, la entrevista de incidentes críticos también puede servir, una entrevista individual o una entrevista en equipo, colectiva, donde podamos colocar algunos de los casos de incidentes críticos. ¿Qué hizo usted cuando tuvo problemas con sus clientes en el manejo del cobro? Entonces allí vamos a poder ver la competencia que tiene la persona para manejar situaciones conflictivas, para manejar situaciones difíciles, qué tanto conocimiento tiene, etc. La otra que a veces se usa por competencias es el cliente oculto. Recuerdan, aquí en Colombia y tuvimos unos realities que el Arturo Calle se vistió, creo que fue Arturo Calle, uno de los gerentes de Arturo Calle, se puso de persona normalita y se metió a la fábrica y vio la producción de la organización como una persona oculta para ver realmente cómo estaban funcionando determinadas áreas. También podemos hacer eso. Requiere obviamente de diseñar muy bien el proceso de evaluación. En algún momento, a mí hace algunos años también hice el cliente oculto para mirar competencias comerciales de algunos almacenes de ropa de acá de Colombia, y con cámara, con preguntas específicas, con un protocolo diseñado muy bien cómo se va a evaluar la competencia de la gente a nivel de servicio, y dio muy buenos resultados poder después mostrarle a la gente cómo estaba funcionando, qué no estaba cumpliendo, y hacer una capacitación mucho más efectiva a desarrollar la competencia que les hace falta. El otro punto es que las competencias se les debe dar la posibilidad a las personas de que tengan una autoobservación, que ellos mismos también hagan una autoevaluación para que logremos tener conciencia de dónde está cada una de sus competencias. A veces hay puntos ciegos en las personas, a veces no sabemos o nosotros no nos vemos cómo estamos, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Entonces, esta capacidad de autoobservación
Si la subimos, nos puede ayudar a que la conciencia de su desempeño y de su trabajo y de su propia transformación comportamental en el trabajo mejore. Estas son las actividades que pueden ser escogidas para el método. Pueden haber otras, ustedes pueden tener seguramente otras, pueden haber algunas otras estrategias, pero estas son las que nosotros les aconsejamos utilizar para incluir dentro del método y poderlo tener cuantitativamente. Si no lo tenemos cuantitativo, esto no va a tener un valor estratégico. Debemos lograr tener cuantitativamente las competencias, el ideal, a dónde debemos llegar y poder evaluar en dónde está cada una de las personas o los equipos. ¿Para qué es útil? ¿Para qué hacer todo esto? Realmente este es el corazón del área de talento humano para potencializar el éxito y la productividad de las organizaciones. La evaluación por competencias nos permite el diagnóstico del nivel en donde estamos para garantizar el éxito de la empresa. Podemos hacer un diagnóstico a nivel organizacional en toda la empresa o simplemente decir, bueno, vamos a escoger los cargos claves que mueven la productividad de la empresa y vamos a hacer el diagnóstico solo para ellos porque ahí nos vamos a enfocar desde el punto de vista de desarrollo y potencial. ¿Para qué procesos se utiliza la evaluación de competencias? Para la selección de personal nuevo y para los ascensos y los traslados de las personas que están. A veces también se utiliza para decir, bueno, esta persona no está en el lugar que debe estar y podemos retirarlo o cambiar. Y finalmente, ¿hacia dónde se orienta la estrategia de la evaluación de competencias? Es lograr movilizar la transformación del desempeño de las personas y su crecimiento hacia los planes de desarrollo. De los planes de desarrollo podemos decir que está la formación específica en temas técnicos o en temas de conocimientos o en temas de habilidades blandas. Tenemos el proceso de plan de carrera. Con base en la evaluación de competencias podemos mirar hacia dónde es el plan de carrera de cada persona, qué tanta movilidad va a tener hacia arriba. La movilidad, obviamente, también traslados, ascensos. El plan de sucesión, qué personas podemos tener en cargos claves listos para el momento en que la persona que está en el liderazgo sale o se traslada o asciende también. Y la proyección de las potencialidades de cada una de las personas. En este momento manejamos unas personas jóvenes que están siempre pidiendo dentro de las organizaciones crecer, sentirse más. Con esta evaluación de competencias y los planes de proyección de potencialidades, podemos generar un poco más de estabilidad de las personas que se mueven tanto en este momento dentro de nuestras organizaciones. De las personas jóvenes que están siempre buscando algo mejor, algo diferente, y podemos hacer esa proyección de mostrarle a la persona, mire, usted puede llegar a esto. Si quiere abrir un poco más su responsabilidad, desarróllese en esto y vamos hacia allá. Y generar proyección de potencial del personal, sobre todo de los jóvenes, de estos jóvenes que se nos están yendo rápidamente de las organizaciones. Para esto sí, para muchas otras cosas, obviamente para hacer conciencia del mejoramiento del trabajo. Aquí ven ustedes un ejemplo de lo que puede llegar a ser un sistema de administración de la evaluación por competencias. Tenemos aquí las competencias, la categorización de las competencias con un puntaje que se logra con el método que definamos para evaluar. Allí nosotros sumamos las entrevistas, el assessment y las pruebas psicotécnicas, por decirles algo. Entonces, esta persona, por ejemplo, sacó en orientación al logro 7. Está aquí el 7. Aquí las fortalezas que se observaron, aquí se puede llevar a un registro del observado cualitativamente y aquí un registro cuantitativo de hacia dónde
queremos que esta persona, de cuánto sacó la persona, ¿sí? Entonces aquí tenemos en dónde está la persona, podemos tener la nota del observador y la nota que sacó la persona, o está la nota del experto y la nota de la autoobservación y sacar un promedio. Aquí tenemos también algo gráfico que nosotros nos gusta utilizar y es el ideal del cargo y realmente cómo está la persona. Aquí hay una autoobservación también, podemos meter cómo estuvo el proceso del Assessment Center y las competencias de pruebas. Entonces aquí podemos observar dónde puede haber una brecha y podemos diseñar un plan de desarrollo de esta persona. También podemos tener esta gráfica de toda la organización por áreas. Ustedes pueden diseñar lo que ustedes necesiten realmente movilizar hacia lo estratégico. Generalmente muchas de los esfuerzos del área de talento humano se van hacia la parte comercial porque es donde se mueven los resultados económicos, pero a veces el área administrativa requiere también de diseño de planes de desarrollo para hacer un buen soporte, o el área productiva, todo lo que es la producción de las organizaciones para que se vuelvan más ágiles, más rápidos o mejoren el trabajo en equipo y el producto tenga mejor calidad. Este es un ejemplo de una forma de la cual yo les hablaba que es importante tener cómo administrar la información. Esto es un Excel sencillo, pero hay software también. Cuando son empresas grandes, yo les recomiendo que cuando tengan un software de talento humano, pidan la posibilidad de caracterizar desde el punto de vista del sistema de competencias el proceso de formación y de planeación de la organización. Entonces, volvamos al objetivo. Si nosotros de forma práctica nos piden tener personas competentes y satisfechas, si tenemos un muy buen sistema de evaluación de competencias diseñado, sencillo, que no sea difícil, vamos a garantizar la productividad de la organización, que está entrando las personas que son competentes y se están sintiendo satisfechas y motivadas dentro de la organización. Entonces también este indicador de satisfacción y de clima también es importante tenerlo en cuenta. Pero lo estratégico realmente es que el jefe, el dueño de la empresa entienda y nos potencialice a ser estratégicos, garantizando que las personas que ingresan o las personas que tenemos las vamos a convertir en más competentes. Muchas veces hacemos planes de capacitación por lo que nos piden las personas y no tenemos una base de cuánto realmente necesitamos que las personas se transformen o cambien en algunas competencias, y lo que hacemos es realmente gastar dinero, no invertir en formación y capacitación. Entonces, esta es una forma de lograr desarrollar al personal y desarrollar a la organización. Poderle mostrar a una persona, mire dónde está usted y a dónde necesitamos que llegue, y para eso el plan es este. Las etapas de formación y de evaluación de competencias también son un diagnóstico, o sea, cuando ya miramos la evaluación de competencias, tenemos ese diagnóstico, sabemos dónde están, qué competencias vamos a mover, y hay que hacer un desarrollo de sostenibilidad de la persona. No solo es decirle hoy póngase en los zapatos del otro, le hacemos unas dinámicas, viene un experto capacitador y ya no más. Después el jefe no tiene sostenibilidad o no le facilita a esa persona comercial que sostenga la capacidad de empatía, y entonces hasta ahí llegó todo el proceso. Hay que lograr que cuando hacemos procesos de formación basados en evaluación por competencias y de diagnóstico, tener una etapa de sostenimiento y de movilidad. Aquí les recuerdo que el proceso de formación y la competencia no solo es en el hacer,
La competencia es en el ser, en el saber, en el hacer y en el estar. Por eso recomendamos que los métodos tengan diferentes formas de evaluación, que tengan prueba psicotécnica, que tengan assessment center y que tenga la posibilidad de una entrevista de profundidad, de una observación directa dentro del sitio de trabajo, para lograr tener un diagnóstico mucho más orientado al potencial de las personas. El diagnóstico y la preparación de la evaluación por competencias es evaluar cómo está la organización, en dónde está, en qué nivel está la competencia, definir cuál es el nivel en donde queremos llegar y de acuerdo a esto, mover a todas las personas en conocimientos, competencias, herramientas y medios disponibles para la gestión. Recomendaciones. Vuelvo nuevamente a insistir, la comunicación y la divulgación del proceso es fundamental, que las personas sepan que esto no es una evaluación de desempeño y que de esto no depende si se queda o no se queda dentro de la organización, sino es un programa de desarrollo y de potencial que va a llevar a que ustedes como empleados, a que sus trabajadores logren subir su mejoramiento de competencias. Es un plan de desarrollo. Aquí está el ciclo del plan de desarrollo, ¿no? Se hace el plan de desarrollo con base en lo que requiere la organización y lo que requiere la persona. Se desarrolla, se revisa, nuevamente se desarrolla, se revisa. Es todo el tiempo mirando, ¿sí? Y hacer un feedback constante. Esta comunicación y la divulgación del proceso, por eso es tan importante. Debe ser una persona o unos evaluadores expertos. Si ustedes no lo hacen, estúdienlo y dedíquense a volverse expertos en evaluación de competencias. Hay mucha facilidad para volverse expertos. Tener un sistema de información que administre, esto no puede ser simplemente decirlo y nada más, sino poder, para lograr la sostenibilidad en el tiempo, debemos lograr tener una forma de hacerle seguimiento y trazabilidad a los datos, porque son lo cuantitativo que vamos a presentar en la estrategia. Y la retroalimentación y el seguimiento, que lo ven ustedes como algo importante. Eso es lo fundamental. Entonces, ahora abrimos el panel para las preguntas, si tienen preguntas. Bueno, Diana, mil gracias por esta conferencia que nos has brindado el día de hoy con esta temática tan importante de la evaluación de competencias como estrategia para talento humano. También pues agradecemos a mi planilla con Fenalco Valle y Prime Business por este espacio de formación. Para todos los participantes que están en este momento en sala, si tienen de pronto alguna duda, inquietud o novedad que podamos realizar en este momento, agradecemos por favor nos la hagan saber a través del chat para lograr responder en línea. Acá tenemos ya una primera pregunta. ¿Cómo lograr que los líderes generen evaluaciones con objetividad? Sí, este es fundamental y por eso la evaluación por competencias es mucho más objetiva que la evaluación de desempeño. Pero hay que hacer formación de los evaluadores y de los líderes que van a hacer la observación. Si la observación de competencias requiere de entrenamiento en los jefes, que aprendan a hacer el manejo de la observación y que crean en el proceso, ¿no? Una parte la va a dar talento humano, como las pruebas psicotécnicas y de pronto el assessment center, pero ya la observación del comportamiento directo en el trabajo la pueden hacer los jefes inmediatos. ¿Cómo lograr? Hay que enseñarles a hacer observación de comportamientos en forma objetiva y que manejen muy bien la competencia desde el punto de vista comportamental, que conozcan muy bien cuál es el comportamiento que van a observar y cuál es la puntuación que le van a dar, para que tengan muy claro cómo lograr ser objetivos. Es muy difícil, ese tema de que los jefes sean objetivos a veces no es fácil porque hay muchos factores emocionales también allí y a veces
tratar de no tener conflictos dentro de la relación laboral, entonces tienden a tener las calificaciones altas para la gente que más quieren, y eso es bastante difícil, pero realmente con el tiempo, o sea, si se hace un proceso muy bueno una vez de capacitación para lograr que tengan competencias para ser observadores de competencias, en el siguiente año va a ser mucho más fácil. O sea, no les digo que sea fácil al principio, pero sí nos va a permitir en un futuro tener también jefes formados como mentoring, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos sugieres para involucrar a los empleados en los procesos de gestión de competencias? Bueno, la claridad nuevamente les cuento que para mí es fundamental contarles exactamente qué es, hacer la divulgación, hacer un nivel de información o transmitir muy bien la información de que esto es un proceso para transformarse y para mejorar sus competencias, que define unos comportamientos esperados, pero también una actitud y que depende de ellos. El éxito de estos programas está en poder transmitir una muy buena actitud hacia el proceso evaluativo. En muchas organizaciones hay herramientas de mercadeo interno, como conferencias, avisos por intranet, o sea, manejar el marketing interno de los empleados con este tema es increíblemente bueno. Poder tener tips o poder tener la posibilidad de que el área de comunicación organizacional les brinde, o de mercadeo interno, les brinde a ustedes herramientas de mercadeo para sus empleados y de recordatorios. Eso es la recomendación. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Nos dicen, estoy justo haciendo este proceso en la compañía, vamos a evaluar por competencias. ¿Qué tips nos podría dar para que esto sea todo un éxito? Bueno, depende del punto donde estén. La pregunta específica es, sigue las recomendaciones que te di en esta conferencia, la divulgación, muy buenos métodos. No esperes que en la primera evaluación tengas ya total éxito. La primera parte de la evaluación por competencias crea mucha resistencia. Entonces, el feedback individual y estar muy pendientes de que la información sea clara es el tip que te garantiza el éxito. Obviamente el seguimiento también. Perfecto, vamos a ir con una última pregunta. ¿Cómo garantizamos que los líderes gestionen los planes de acciones, diseñen, ejecuten y hagan seguimiento para cerrar brechas y garantizar equipos de alto desempeño? Definitivamente tenerlos involucrados en el proceso de retroalimentación, que no sea talento humano el responsable de contarle a la gente cómo está, sino hacer una retroalimentación directa jefe empleado, y que el jefe se responsabilice de ser mentoring del proceso de transformación. Cuando hablamos de la capacidad o de los programas de formación 70-30, hay que contarle a la gente que el 70% del éxito de la transformación dependen de cada trabajador, y a los jefes que el 30% de esa garantía de resultado dependen de él. Muchas veces los jefes creen que no tienen la responsabilidad de ser mentoring y acompañantes del mejoramiento de sus empleados, sino simplemente de liderarlos y de organizarlos. Para lograr equipos de alto rendimiento, el rol del jefe como mentoring es muy importante. Lograr la conciencia de que en este proceso de evaluación de competencias no solo es la persona, sino es aquel que está dirigiendo el comportamiento de la gente, y que sepa realmente cómo fueron los resultados, no solo que talento humano dio unos números y ya, y se acabó.
y el año entrante miraremos a ver cómo están. No, el año entrante vamos a medir al jefe también por la evaluación de su gente. Entonces también es una estrategia decirle, bueno, a usted cómo le fue a su gente este año y el año entrante vamos a ver cómo los ayudó a moverse, ¿no? Espero haber respondido lo que necesitabas. Bueno, perfecto. Nos quedan unos minuticos más. Por acá Bonnie Suárez nos indica, ustedes cuentan con capacitación para nosotros líderes para formarnos en observación y evaluación por competencia. Bonnie, digamos que esos son a nivel de compensar, digamos, en mi planilla, pueden existir algunos convenios, ya tendríamos que validarlo directamente con el asesor, pero si lo preguntas puntualmente por Prime Business, nosotros pues sí ofrecemos ese proceso de formación, ya tendríamos que contactarte pues para brindarte la información y pues llegar a mayor claridad de qué buscas de ese proceso y generarte pues una propuesta a la medida. Igual para todas las personas pues que de pronto tienen alguna duda frente a este tema de pronto de medición o evaluación por competencias, no duden en contactarnos, pues manejamos el proceso y estamos totalmente interesados en apoyarles al crecimiento de su talento humano y mejoras de la organización. Por acá nos dicen... esta capacitación se puede ver más adelante, queda guardada. Sí, sí, señora, la pueden ver más adelante. En este momento estamos transmitiéndola en vivo hacia Facebook, allí nos queda guardado el registro. O también a partir de la siguiente semana la pueden ver a través de nuestros canales de YouTube, Prime Business Consultores o Prime Virtual. Bueno, vamos con una última pregunta. En la empresa me piden realizar una evaluación de desempeño por competencias. ¿Alguna recomendación? Una evaluación de desempeño por competencias. O sea, combinar cumplimiento de resultados más las competencias. O ya tienen definidos exactamente los niveles de las competencias dentro del desempeño de cada cargo. Porque generalmente son diferentes, ¿no? Puede uno utilizar encuestas iguales, pero puede uno diseñar un proceso de evaluación donde sea la competencia y aparte el desempeño técnico. La recomendación básicamente es tenerlo muy claro desde el punto de vista cuantitativo y que puedas hacerle seguimiento a esos datos cuantitativos. En alguna de las empresas donde hice un proceso por el estilo de combinar evaluación de desempeño y evaluación de competencias, lo diseñé con los jefes inmediatos específicamente desde el punto de vista del desempeño para no cometer errores realmente de apreciación. Nosotros como talento humano podemos diseñar la evaluación de competencias y el de desempeño diseñarla con los jefes inmediatos y las descripciones de los cargos. Sí se puede hacer, es un poco más pesado para manejar la información, pero se puede lograr. Ok, perfecto, Diana. Muchas gracias por la información. Nuevamente, pues agradecemos a mi planilla con Fenalco Agi Prime Business por este espacio de formación. A ustedes, señoras y señores, les agradecemos su participación y atención en la sesión del día de hoy. Mi planilla con Fenalco Agi Prime Business les desea a todos que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias.